Hola amigos, bienvenidos a Nuevo Chile. En la Cámara del Senado se aprobó la idea de legislar sobre la nueva ley de inmigración con una votación bastante unánime. Y eso no debería llamar la atención porque a los que se sienten o traicionados no les llame la atención. Esta es una política de Estado. Y el problema de una política de Estado es que cuenta con una aprobación del gobierno anterior de Michelle Bachelet, de toda la coalición que lideraba Michelle Bachelet y del actual gobierno. O sea, los dos están abrazados con este tema. Entonces, no debe llamar la atención el tema político. En el tema político, en este momento, Chile o los chilenos están todas las condiciones para perder y perder y perder derechos. Eso no hay que entrar en un análisis muy profundo para entender de que si el gobierno anterior estuvo de acuerdo con abrir fronteras y una serie de cosas que ya sabemos, y este gobierno está en lo mismo con las políticas ONU de abrir fronteras y de darle una serie de derechos por igual a los nacionales. Si la corporación política se dirige hacia ese sentido, eh, no debe llamarnos la atención. Ese es el primer punto. Ahora el punto que hay que destacar es que si la prensa también sigue en esta línea, es que hay algo que no está bien. Porque la prensa se supone que es un poder que cuestiona al mismo poder. O sea, esa es la misión de la prensa. Si la prensa no debería ser un servil al poder. Entonces, ¿cuál es el problema de lo que estamos viendo? Es que estamos en un momento político donde los grandes poderes económicos financian al poder político y a la prensa. Y ese es el gran problema. En este caso, la Organización de Naciones Unidas con su ONG financian programas en TVN, Sin Corbata, y Desafío 2030, Canal 13 del Luxix, bloqueando cualquier posibilidad de cuestionamiento, algún reportaje sobre estos dos canales, sobre ley de migración, o que muestren algo negativo sobre la migración, porque están obteniendo un ingreso considerable por parte de los que están de acuerdo con la migración. Entonces ya son medios que para hablar de migración ya no son objetivos. Ese es el primer punto. No pueden ser objetivos. O sea, yo dudaría mucho que un medio de prensa, si es financiado o en su réclame, no sé, sale un comercial de Pantene y Pantene está alterando su metodología de producción y tiene efectos cancerígenos, no creo que TVN, si está siendo financiado, vaya a hacer un reportaje en contra de Pantene. Ese es el problema. Esto es una cuestión de siempre las confabulaciones de la política con la prensa tienen que ver con el dinero. Ese es el primer punto. O sea, ese es el segundo punto. Si la corporación política está toda en una sola línea y la prensa, llamemos la prensa de los medios masivos, que es la televisión y los diarios digitales y de papel, que tienen el 95% del mercado, están de acuerdo y están en una sola línea, ¿qué es lo que queda? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podamos hacer si es mucha la gente que no está de acuerdo? La única forma de poder contrarrestar esta mugre contrainformativa, o sea, informativa, porque es una mugre, no hay ningún medio que cuestione la ley de inmigración, ningún absoluto periodista. Por último muestra un reportaje objetivo diciendo estos son los beneficios y estos son los puntos de la ley. Nunca hay puntos de la ley que son tratados en los reportajes ni en los noticiarios. Solamente se habla de la ley de inmigración eh, a nivel general, pero no se trata de punto por punto la ley. Para informar
porque no hay información en este momento, lo que hay es una línea política. La única forma de salir de esta línea política de la prensa es con la contrainformación. La contrainformación la van a tener que hacer los ciudadanos, ya que no hay periodistas valientes ya en Chile no hay periodistas valientes. No es necesario ser periodista valiente y que ese periodista sea nacionalista ni patriótico, nada. Es solamente ser valiente, es ir en contra de las cosas que se están realizando a espaldas del pueblo. Ese es el problema. No hay un cuestionamiento de parte de los periodistas. Por eso es que yo he dicho, y ya hay varios periodistas que me han tratado de intimidar en mi Twitter porque cuestionan a la prensa, tratándola que son unos periodistas vendidos, mugrientos, y que la prensa chilena en realidad son siervos del poder. Eso es lo que son en este momento. Y lo único que se han dedicado últimamente es atacar a todos los que ellos en su profundo odio quieren destruir. En este caso, el ejército, la Iglesia Católica. Yo no estoy diciendo que no sea efectivo esa labor, porque sí hay la corrupción de donde venga tiene que ser cuestionada, atacada. Y los casos de abuso sí tienen que ser cuestionados, atacados y denunciados. El problema es que toda la prensa está dirigida hacia un solo lugar: destruir la institucionalidad heredada desde Augusto Pinochet. Entonces es un sesgo ideológico. Y yo no tengo nada que ver con el gobierno de militar, ni esa es mi imagen política. Yo cuestiono muchas cosas que se hicieron en el gobierno militar, la dictadura o como le quieran llamar. El problema no es ese, es que la prensa no cubre los reales problemas que se dan a largo plazo. Es bien sencillo ir a mostrar cosas momentáneas. La prensa ya hace un trabajo de desconstrucción y de mostrar realidades que son poco importantes. Lo que es realmente importante, por ejemplo, es una ley en el Congreso que sí va a afectar a todas las generaciones que vienen en el camino. O sea, esta legislación está estimada y está hecha para recibir 1 millón más de inmigrantes. Entonces, estos irresponsables políticos lo que quieren es reventar al chileno, reventar a la gente que vive en Chile con inmigración. Reventarlos. Y cuando ellos recién se vean afectados en la economía, cuando un motochorro ande en Las Condes, en Vitacura, en donde les encanta vivir a los políticos, ahí recién van a reaccionar. Eso es lo que no cubre la prensa. La prensa no cubre, ya no hace, no hay que confiar en los periodistas. Los periodistas se prestan para mentir de forma descarada, para tergiversar la verdad y para informar lo que ellos quieren informar, según los medios económicos que son dueños de los canales. Entonces la única salida para esto es la contrainformación. Los canales de YouTube están haciendo un gran trabajo y aunque parezca que no hay salida, la única razón que los mueve a los youtubers que yo veo y que tratan de desconstruir las leyes, mostrar cómo son, hacen un gran trabajo. Cada vez el trabajo, si estuvieran haciendo las cosas mal, no tendrían cabida sus videos y tendrían muy poca gente que los ve, y cada día crece más la gente que los ve, cada día la gente los ve más porque ya no cree en la información que les muestra la prensa. Y ese es un error, y esa es una cuestión que va a pagar la prensa muy caro en el sentido de la credibilidad. La gente ya está viendo reportajes que son unos montajes o son para desinformar. La gente ya no es tonta.
sigue votando tontamente, pero ya no se compran los discursos buenistas. Gran cantidad de gente está despertando. Y esta es una cuestión que lamentablemente vamos a tener que pagar. Lo más probable es que nosotros no podamos parar esta inmigración de aquí a 2 años. Se los digo y se los digo de frente. Nosotros a lo mejor no vamos a poder parar esto. Pero sí vamos a hacer de que muchos políticos que no entienden, que no leen las leyes, que están mal influenciados o que están mal informados, o que solamente creen en el patrón, en este caso Sebastián Piñera, y en sus patrones políticos, que es en este caso Michelle Bachelet, y que no entienden o que en este momento no logran entender el efecto real que tiene la inmigración masiva sobre una población diminuta como es la chilena. Es un país de los más con menos habitantes que hay en Sudamérica. Imagínense, a Alemania, 80 millones de habitantes, un país desarrollado, recibió un millón de inmigrantes. Ya tenía una caída política esa forma de ver la inmigración. Ha tenido un gran costo para Alemania. Imagínense un país de 17 millones que recibe 1.200.000 en 5 años. Entonces, eso es lo que pasa. Que los políticos, como siguen, la élite política sigue en su nube, no ve los problemas. Pero lo que pasa es que sus mismas bases van a empezar a mostrarles la realidad. Esta cuestión va a ser lenta, y de a poco van a haber algunos pocos diputados que van a empezar a ver otra información. No les llame la atención que en la misma derecha esté bastante dividido, no con el tema de inmigración, pero con muchos temas valóricos. Y en la izquierda lo mismo. Por eso es muy importante la contrainformación. La contrainformación va a ser relevante. La contrainformación va a ser la que va a sacar o la que le va a decir, va a informar realmente al chileno de las cosas que están haciendo estos políticos, esta casta política que está destruyendo lo poco bueno que a lo mejor teníamos, pero que era nuestro. Así que en vez de la desunión, esta cuestión es bastante importante recalcar de que la pelea ideológica entre liberales, comunistas, esa cuestión quedó en el pasado. Mientras no se recupere la soberanía de Chile, esa es una pelea ideológica que no tiene sentido. No tiene sentido estar peleando entre liberales, conservadores, nacionalistas, o incluso una izquierda que sea patriótica, porque ha existido alguna vez algún movimiento así. No tiene sentido estarse peleando, es que no, que lo que pasa es que tú sois muy liberal, es que tú sois más estatista, y aquí, cuando actualmente los políticos no están discutiendo esos temas. Los políticos no están discutiendo quién es más liberal, quién es más estatista. Están discutiendo y entregándole soberanía a un ente de burócratas sentados en Nueva York. Ese es el problema. Entonces, me da lata tener que escuchar a gente que tiene canales de YouTube, que son casi todos son de una corriente libertaria o una corriente más de derecha. Disminuir a los nacionalistas que pensamos de otra forma, pero nunca venderíamos el país, como si lo está haciendo esta casta política. ¿Por qué es tan importante luchar por la soberanía de Chile? Porque si después nos queremos agarrar y discutir por qué es lo mejor para Chile, no lo vamos a poder hacer, porque todas las políticas van a venir de afuera. Y esa es la discusión de fondo. Ese es el problema de fondo. Si esta cuestión, en vez de estar diciendo, no, es que él es más estatista, o él es nacionalista, y se parece a este gobierno, a este otro, y no...
El problema que esa es una ideología vieja. Estar peleando entre liberales, marxistas. El problema de fondo es unirse, aunque sea por un momento histórico, en contra de una élite política. No les llame la atención que ningún personaje político tiene el lenguaje o el cuestionamiento a las leyes que se están haciendo. Todos estamos en contra del sistema en este momento. Todos estamos en contra del sistema. Pero estamos en contra del sistema de una forma creyendo en la institucionalidad. Esa es una cuestión súper importante. Porque un comunista, un revolucionario, como se dicen ellos, no acepta la institucionalidad, no acepta las leyes. Entonces, por eso es que buscan la vía armada. Los nacionalistas, que hemos visto la destrucción de Chile, la destrucción de la República, mediante el marxismo y después y por la derecha, que esta cuestión es súper relevante. ¿Quiénes son los culpables de la polarización de Chile histórica? La derecha y la izquierda son los culpables. Entonces, la receta para la solución no puede ser lo mismo. Por eso es que nosotros, los nacionalistas, nunca nos vamos a identificar con esas dos corrientes políticas, porque destruyen, históricamente destruyen los países y los llevan a una pelea económica. Y esta cuestión, la pelea económica, es caer en algo muy fácil. Esta cuestión también es una pelea valórica. Es una pelea valórica porque defendiendo el ideario libertario, el liberal, hay otras corrientes dentro del mismo liberalismo que está en contra de todo lo que quieren defender valóricamente los libertarios chilenos. O la gran mayoría de los libertarios, porque también hay de esa corriente que quiere aborto libre, quieren adopción homoparental. Entonces, ¿por qué? Porque el límite del dinero es el dinero no es lo más importante, es importante, la economía es importante, pero no es lo más relevante en el ser humano. No es lo más importante. Alguno me podrá decir, sí, pero es que con eso se sale de la pobreza, sí, pero lo que pasa es que si pensamos siempre en todas las soluciones con el mercado, hay cuestiones que no soluciona. Como tampoco el Estado puede solucionar todas las cosas. Si esta cuestión es una pelea valórica, no es una pelea económica. Esa cuestión tiene que quedar en el pasado. Por eso es que el nacionalismo chileno actual no cree en esa dicotomía económica. Los nacionalistas siempre hemos sido pragmáticos con el tema económico. En algún momento histórico será bueno ser tener una economía muy liberal. Y en algún momento histórico habrá que ser más estatistas, pero no es un dogma para nosotros los nacionalistas. No es un dogma la economía. No puede ser un dogma. Porque hay cuestiones que no es fácil hablar desde una teoría, pero llevarlo a la práctica no es lo mismo, cuando sobre todo un país como Chile, que Chile tiene muchas carencias. Entonces la mejor herramienta que tiene el marxismo de atacar el liberalismo es decir, es que mira, es que gracias a las reformas neoliberales y ese discurso pasado a los años 60 que hemos escuchado durante yo he escuchado durante toda mi vida esa cuestión. Esta cuestión es un tema súper importante, el tema, y yo creo que más allá de estar tirando
basura sobre el que, que estos son más estatistas, que estos son más liberales. En este momento histórico, la única salida es unirse y recuperar la soberanía de Chile y después veremos quién es mejor, quién es peor, qué economía será la mejor. Pero en este momento histórico, la única salida es la contrainformación, el publicar, ser combativo. Yo he recibido una gran cantidad de amenazas porque hay en Chile se puede decir que uno es guevarista, que es extremista, que ojalá que maten a Piñera, ojalá que maten a toda la derecha, ojalá que maten a los nacionalistas, pero no se puede, yo no puedo decir que soy nacionalista. ¿Por qué? Porque inmediatamente toda la izquierda extrema te empieza a atacar, a amenazar, a mandar mensajes. A mí me tienen sin cuidado. No, me tienen sin cuidado las amenazas porque cuando uno decide tomar un micrófono y hablar de estos temas, sabe que va a haber gente que ha destruido este país y no tiene ninguna moral para hablar en contra de uno, porque yo no viví esa época. Tengo muerto en mi bandera. No tengo problemas de moral. No me he cagado a ningún obrero con leyes. No me he cagado a ninguna persona con mi actuar. Así que, pero sí en la extrema izquierda, el Partido Comunista, el Partido Socialista tiene muertos en sus banderas, históricamente. Entonces, las críticas son, los ataques personales sobre personas que queremos ofrecer algo que es nuevo para Chile. Por eso es que este canal le puse Nuevo Chile. Y, y además, no es que queramos reformar un nuevo Estado o esas estupideces que piensa la izquierda, sino que simplemente darle una nueva alternativa a Chile. Y esa cuestión, y de salir de este duopolio de pensamiento y económico, que es la que lleva a las divisiones. Esa es la cuestión de fondo. Por eso es que y hay muchos que piensan que porque hay un partido que se está formando, social patriota, al nacionalista están saliendo ahora. Yo toda mi vida política en el sentido de pensamiento siempre he sido nacionalista, doctrinal, no nacionalista chauvinista, que saca la bandera de Chile o cuando el 18 de septiembre. El nacionalismo no es andar con la banderita como el presidente Piñera o como lo vendepatria de este gobierno. Ser nacionalista es una doctrina política que se llama tercera vía o lo hace llamar, se hace llamar en la prensa como tercera vía, que no cree en los dogmas económicos, si es el meollo. Cree en que cada momento histórico la economía tiene que ser manejada según lo mejor que sea para sus ciudadanos. Ese es el dilema, eso es lo importante. Entonces yo lo que quiero decir con este comentario es que la contrainformación es la única que va a sacar el cerco mediático, lo único que hay que hacer en estos momentos. No ser sectario, y si hay algún grupo que está llamando a marchar, si es que está llamando a unirse a algo, no piensa como uno, pero sí está buscando el mismo objetivo, unirse. Eso no los va a hacer parte de ese movimiento, pero sí los va a hacer parte de lo mismo. Sin la unión de diferentes fuerzas no va a haber una salida para esto, y lo único que va a terminar pasando van a ser varios youtubers hablando en contra del gobierno, y van a ser varias personas criticando, y no va a ser una real solución, y va a ser un movimiento totalmente disperso. Si lo importante aquí, el movimiento debería llamarse Recuperar Soberanía. Eso, así se debería, o sea, yo no sé si ese es el nombre, pero ese debería ser el objetivo, recuperar la soberanía de Chile.
Hay varias personas muy ignorantes sobre lo que es soberanía. Hay gente que escribe en Twitter, es que quieren recuperar la soberanía, pero ¿y cómo si nosotros somos independientes y te tiran mierda? La soberanía no es no es la independencia. Entonces, si no entiende, la gente no entiende lo que es soberanía, la misión de muchos que tienen mucho más seguidores que yo, porque a mí no me interesa tener seguidores, lo que me interesa es transmitir mensajes para hacer pensar a la gente sobre estos temas. Hay gente que hace podcast sobre investigación o canales de YouTube que hacen investigación y muestran imágenes, que me parece bastante bien y me agrada que lo hagan. Es muy bueno que lo hagan, porque desmienten muchas noticias y muchas cosas que hablan los políticos. Pero yo hice este podcast para demostrar cómo piensa un nacionalista que lleva siendo nacionalista 18 años. Nosotros somos, no, pensamos de una forma bastante, siempre con la verdad. Miramos y decimos, esta ley, a ver, ¿a quién favorece? ¿A quién no favorece? ¿Quién pagó para que ese político estuviera ahí? El cuestionar no te hace ser un amargado, un odioso, sino que es el deber de los ciudadanos cuestionar a los gobernantes. La mejor forma de hacer valer tu voto es cuestionar las cosas que hacen los políticos. Si no, los políticos terminan pasando como esta casta que nos pasó por arriba, nos hizo mierda con leyes estúpidas. Nos hizo mierda con el tema de la inmigración. ¿Por qué? Porque no habíamos ciudadanos activos. Y cuando ya tenemos casi todo perdido, recién está saliendo gente activa. Y esa es la lección que hay que sacar de esto. Una vez que... Porque ellos no van a ganar. Ellos no van a ganar. Ellos no van a ganar. No van a ganar porque el pueblo va a levantarse. Esta cuestión ya ha pasado antes y en la historia de diferentes países, ya pasó en otros países que el tema antipatria era mucho más grande. El chileno no es que sea nacionalista, pero ama su país. El chileno es muy apegado a su tierra. Muy apegado a su tierra. Los agentes políticos que son antipatria, ellos tienen poder por un tema político, pero no es que no es la mayoría, eso es una mentira. El chileno trabajador, el chileno que común y corriente es muy patriota. Y esa cuestión es la que no, esta casta política va a llevarse una gran sorpresa. Porque esto que salió de YouTube, de canales de YouTube, de Twitter, de Ciudadanos, no ningún partido político, esto salió de YouTube, de Twitter, de podcast y de diferentes movimientos ciudadanos, tiene una gran aceptación. Va a tener una gran aceptación y va a ir creciendo, van a ir viendo que cada vez va a ir subiendo sus suscriptores, la cantidad. ¿Por qué? Porque ya los chilenos no le están... La gente que es de derecha ya no le cree a sus políticos, ya no les cree, están decepcionados todos y empiezan a subir sus suscriptores. A mí no me interesa eso, no me interesa que suban mis suscriptores ni nada. A mí me interesa dejar este mensaje para la gente que realmente no entiende lo que es el nacionalismo, cómo piensa un nacionalista. No me interesa ni tener 1.000.000 de suscriptores, ni que la gente me ponga like, no me interesa que escriban lo que quieran. La gente que es nacionalista siempre va a cuestionar todas las cosas. Porque hay que hacerlo, porque ese es un buen ciudadano, cuestionar a los representantes de forma democrática. En este momento no hay una forma democrática de cuestionar ninguna decisión. Ninguna decisión. ¿Qué forma democrática tenemos nosotros los ciudadanos para cuestionar algo? A más allá de pedir un informe por la cuestión de la ley de transparencia. Y que algún periodista que le tenga mal a ese político lo va a publicar. Es lo único que podemos hacer.
No existen herramientas para cuestionar las decisiones políticas y esa cuestión es eso siempre se va a parecer a una democracia. Porque en este momento, como ya lo he explicado en otros capítulos del podcast, la corporación política ahora tiene mucho más poder que antes, porque los independientes han quedado anulados. Solamente perteneciendo a un partido político, tú eres elegido en este momento en Chile. Y esa corporación política lo que busca es mantener su élite, mantener esos sueldos altos. Por eso es que son elegidos, después se olvidan del pueblo y se dedican ahí a su pelea de trinchera ahí dentro del Congreso tomando vino, comiendo caviar y olvidándose del pueblo. Pero no hay una instancia política que el ciudadano pueda decir, mire, usted propuso esto y no lo presentó ya lleva 3 años y aún no lo presenta. ¿Existe eso? No existe. Yo, por ejemplo, soy partidario de que los políticos, eh, los diputados, los senadores, tuvieran un límite de proyectos de ley, no sé, 20, por ejemplo, en 4 años. Y no llenaran el Congreso con basura, porque de las leyes que hay en el Congreso, un 90% son pura basura, pura mierda. Esa es la realidad. Y una serie de proyectos de ley, de leyes rodean el gobierno y dan vuelta, o sea, en el Congreso dan vuelta durante años y se pierde, y se pierde, y pierde, y es pura burocracia. Esa es la realidad. ¿Para qué presentan y presentan proyectos de ley? Debería haber un límite. Y ese límite debería estar marcado en la elección. Eso es democracia. Yo elijo un diputado, un senador, y yo ya sé qué proyectos de ley él va a presentar. Si presenta otro, no me representa. ¿Cómo les gustaría esa democracia? Yo creo que el pueblo estaría totalmente de acuerdo conmigo. ¿Por qué? Porque no nos van a hacer, chilenos entiendan, no nos van a hacer hueones con leyes que ellos necesitan para mover su corporación. Lo que sea la estructura de gobierno, la estructura de la constitución solamente tendría que moverle al presidente de la república, enviando proyectos de ley. Porque yo creo que si vamos a tener un sistema presidencialista, como el actual de chileno, entonces el que debe dirigir el país es el presidente, entonces no tengamos un sistema parlamentario. Y las coaliciones políticas elegirán al presidente. O sea, tenemos que ponernos de acuerdo con ese tipo de cosas. Por eso es que se arma una burocracia eterna. Si esta cuestión es una cuestión estructural. Yo no estoy pidiendo tampoco cambiar la constitución en gran manera. Pero esos son los problemas de fondo. Ahora, la única salida para este cierre mediático es la contrainformación. Los tengo que dejar, amigos. Un abrazo, suscríbanse, compartan y nos estamos escuchando. Contrainformación y ánimo y viva Chile.